es un tipo de producción propia del capitalismo, pero hay también, inevitablemente, un tipo de producción en la que además de los bienes producidos, además de los energéticos producidos, además de la fuerza de trabajo asalariada, hay bienes naturales, la tierra, en el caso de Marx. ¿Qué sucede cuando un bien natural participa en un proceso productivo capitalista? Bueno, lo que sucede, nos dirá Marx, es que esa propiedad puede ser valorizada, es decir, puede cotizarse como si esta fuera una mercancía. El dueño de la tierra por el hecho de serlo, el dueño del petróleo por el hecho de serlo, el dueño de la mina por el hecho de serlo, aquel que controla una corriente de agua por el hecho de controlarla, aquel que tiene una concesión sobre una franja del espectro electromagnético, aquel que dispone de una playa y de un paisaje, pueden valorizar estos recursos, estos factores naturales que no son mercancías, que no han sido producidas por el capital, que en sentido estricto no tienen valor en la medida en que el valor es algo creado por el trabajo, el valor es trabajo cristalizado, pero que sin embargo tienen precio, el precio de la tierra, el precio del petróleo, el precio de un paisaje, el precio del agua potable, se constituyen en la forma de valorizar los bienes naturales. La importancia de la reflexión que hace Marx sobre la renta, en su caso, insisto, sobre la renta de la tierra como un ejemplo paradigmático de la renta en general, es que introduce en la reflexión sobre el modo de producción capitalista una mediación adicional, una mediación que no está en el tomo 1, una mediación que no está en el tomo 2, que es la naturaleza, que son factores, en este caso naturales, que intervienen en el proceso productivo, pero que no son producidos a su vez por el capital. A Marx, como a cualquiera que reflexione sobre el moderno orden del mercado absoluto, le sorprenderá quizá que a pesar del paso del tiempo, el capitalismo siga requiriendo de recursos que no puede producir, que la naturaleza se cuele dentro del sistema capitalista y se exprese dentro del sistema capitalista en forma de una desviación de la plusvalía social hacia la valorización de una propiedad. Para nosotros que vivimos este capitalismo contemporáneo que, sin embargo, y a pesar de los años transcurridos, desde que los críticos originales del capitalismo escribieron sus obras, sigue siendo fundamentalmente el mismo, nos debiera llamar la atención que ya desde entonces, desde hace un siglo y medio, hubiera la reflexión sobre qué sucede cuando la naturaleza se inmiscuye en el proceso productivo del capital. Cuando la naturaleza se muestra como absolutamente indispensable para la reproducción del capital, cuando las mediaciones naturales se vuelven un elemento del proceso productivo capitalista, un proceso productivo que en principio se enorgullece de no depender ya de la naturaleza, de no depender ya de otra cosa que no sean las mercancías producidas por el propio capital. Cuando la naturaleza se le cuela al capitalismo en el proceso productivo, cuando el proceso productivo genera más o menos utilidades según la fertilidad de la tierra que se esté utilizando, cuando el proceso productivo genera más o menos valor según el régimen de lluvias, según la cantidad de precipitación pluvial que hayamos tenido, cuando el hecho de que una mina sea más fértil que otra genera utilidades distintas, cuando el hecho de que un paisaje resulte más atractivo que otro paisaje hace la diferencia en cuanto a la rentabilidad de la inversión que pueden hacer los de la industria turística. Cuando la naturaleza se cuela en el sistema capitalista, estamos enfrentados a una contradicción de un sistema que, insisto, pretende producir solo mercancías mediante mercancías. La reflexión, pues, sobre la renta de la tierra es la reflexión sobre la contradicción externa, sobre la distorsión, sobre la perversión que ocurre sobre la distribución de plusvalía cuando los recursos naturales se muestran como indispensables en la reproducción del capital. Los autores que han considerado que el tema de la renta de la tierra en rigor no debía estar en ese libro, que es una crítica
de la economía política de manera más o menos universal y abstracta, más bien universal, no abstracta, pero sí en su forma típica y no en sus formas particulares, consideran que la tierra, la mina, el agua, el paisaje, son recursos que van a ir perdiendo importancia históricamente y que por lo tanto la propiedad sobre estos recursos va a ser un elemento del proceso de acumulación de importancia decreciente. Quisiera argumentar muy brevemente que esto no es así, sino todo lo contrario, que el análisis de la renta de la tierra, en el tomo 3 del Capital, es relevante hoy porque las rentas de la tierra, pero también del agua, del petróleo, de la minería, son hoy más importantes aún de lo que eran cuando Marx escribe. Que la historia del capitalismo, que la modernización del mundo entero en su modalidad empresarial, que la acumulación de capital de nivel planetario, que las diferentes globalizaciones han modificado sin duda el panorama del planeta, han modificado sin duda los procesos productivos del orbe todo, pero no han eliminado las rentas. Por el contrario, las rentas son hoy, me parece a mí, trataré de demostrarlo, tanto o más importantes de lo que eran ya en los tiempos de Carlos Marx. ¿Por qué importantes las rentas? Para decirlo de manera extremadamente breve, en la base de la renta está el hecho de que ciertos recursos, ciertos bienes, ciertos factores, sin los cuales no hay producción, resultan escasos. No pueden ser producidos y no existen de manera natural en una abundancia tal que haga que nunca nos resulten insuficientes. Es posible que haya una renta de la tierra en la medida en la que las tierras fértiles, las tierras irrigadas, las tierras bien ubicadas, no pueden producirse a voluntad y son un recurso escaso. Existe tierra, existe renta de la minería porque los minerales existen en volúmenes limitados y no en todos los lugares. Existe una renta del petróleo para concretarla a un recurso que hoy se nos ha vuelto más escaso todavía, porque ya se está agotando, al parecer, la disponibilidad de los hidrocarburos, en particular del petróleo, en menor medida el coque del gas. En la medida en que se está agotando, se vuelve más escaso todavía. Y la escasez es directamente proporcional a la renta. Un bien genera renta, un recurso, un factor genera renta en proporción directa a su escasez. Y para decirlo también de manera extremadamente breve, si algo caracteriza al capitalismo del tercer milenio, al capitalismo de los años de la crisis multidimensional, crisis global, crisis sistémica, dicen algunos, crisis civilizatoria, diría yo, de la gran crisis, que es una crisis alimentaria, que es una crisis energética, que es una crisis medioambiental con una violenta expresión en el cambio climático, pero que es también una crisis económica, que es en cierto modo una crisis de migraciones, que es una crisis de guerras, que es una crisis de desfondamiento de los estados nacionales y de los sistemas políticos tradicionales, que es, en fin, una crisis sanitaria con las pandemias de carácter global. En este mundo de crisis, en este mundo que se sacude, en que el capitalismo del tercer milenio parece estar mostrando que llegó a su etapa terminal, no que va a derrumbarse en un par de meses o en un par de años, pero sí que como sistema histórico está llegando a su límite, está llegando al borde de lo que puede seguir sobreviviendo, que en este tiempo de crisis general y estructural del capitalismo, las escaseces relativas del agua potable, del petróleo, del clima estable, del clima previsible, se está agudizando. Y en la medida en la que se incrementa la escasez, se incrementa la renta. Un mundo de escasez es un mundo de rentas, un mundo en donde todo puede ser producido, en donde todo puede ser fabricado, en donde todo recurso
puede hacerse más abundante mediante procesos productivos capitalistas.